Nico, ya la grabación inició. Cuando consideres ya pueden comenzar. Vale, yo amo. Muchas gracias. Bueno, pues ya siendo las 7 pasaditas, me confirman que me escuchan bien y se ve la presentación, por favor. Sí, Listo, perfecto. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Duarte, soy residente de primer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia y hoy junto al doctor Felipe Lozano, fellow en cardiología, les traemos pues uno de los casos en seguimiento actualmente en la clínica cardiobstétrica pues de la institución. Le queremos dar gracias a nuestros asesores, al doctor Jesús y al doctor Edinson por pues la asesoría. Nuestra paciente se presenta a consulta por primera vez el día 22 de agosto. Es una paciente de 32 años, casada, sin hijos, secretaria. En ese momento cursaba con un embarazo de 22.4 semanas y refería que desde la infancia le habían encontrado un soplo que habían estudiado y pues le habían comentado que se trataba de un ventrículo derecho hipoplásico con una hipoplasia de la arteria pulmonar y una comunicación interventricular. Sin embargo, que al parecer por recursos económicos, por trámites administrativos con la EPS, solo pudo pues llevarse a corrección hasta los 17 años. Cabe resaltar que posterior a esto no hay claridad en los seguimientos o pues tampoco en el plan de manejo posterior a este. Como antecedentes, la paciente negaba antecedentes pues, patológicos, quirúrgicos, la corrección de su comunicación interauricular y una cirugía de Glenn. Alérgico refería que la cafeína le daba taquicardia, negaba tabaquismo o consumo de licor. De antecedentes familiares únicamente mencionaba que el padre era hipertenso, diabético y cursaba con enfermedad coronaria, pero a edad avanzada. Y de ginecología obstétricos, una paciente con una menarca a los 12 años, con una fecha de última menstruación en marzo del 2022, como les dije, era su primer embarazo. Al examen físico teníamos una paciente con una presión arterial normal, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, saturando al aire ambiente del 95% y una fetocardia pues, positiva. A la auscultación cardíaca no se evidenciaban soplos, presentaba ruidos cardíacos rítmicos. A la auscultación pulmonar pues, se escuchaba su murmullo vesicular sin alteración y sobreagregados y no presentaba ningún tipo de signos de bajo gasto o de edema en extremidades. Asistía con una ecocardiografía realizada de forma extrainstitucional del 22 de julio, en donde se reportaba un ventrículo izquierdo no dilatado con una contractilidad normal y una fracción de expulsión normal, sin valvulopatías aparentes, un ventrículo derecho normal con un TAPS de 19 milímetros, una aurícula izquierda normal y una aurícula derecha severamente dilatada. Mencionaban también la dilatación de la raíz aórtica, una presión sistólica de la arteria pulmonar no estimada por ausencia de insuficiencia tricúspide y un pericardio sin anormalidades. Llamaba la atención también que, pues, que traía una ecocardiografía fetal del 8 de ese mes, en donde se reportaba una simetría de cavidades con dominancia izquierda, posiblemente asociada a una estenosis tricuspidia, un ventrículo derecho hipoplásico, una arteria pulmonar hipoplásica y un defecto del cojín endocárdico. Pues dado estos hallazgos, se le realizó una miocentesis para pruebas invasivas, las cuales arrojaban que eran normales. Se consideró que esa ecocardiografía extrainstitucional no concordaba con los antecedentes de la paciente, por lo tanto, pues se quiso realizar uno nuevo de forma institucional. Además, dado la cardiopatía fetal,
se consideró el paciente debía ser llevado a un staff multidisciplinario pues para la planeación estructurada del parto. Y por antecedentes se clasificó con un riesgo modificado de la OMS de, pues, en categoría 3, sin embargo, se iba a definir bien posterior a los estudios. Asiste a control nuevamente el 16 de septiembre, ya con un embarazo de 26 semanas, al momento asintomática cardiovascular. Únicamente refería pues desde su parte obstétrica una consulta de urgencias por sensación de salida de líquido y sangrado vaginal. Sin embargo, en urgencias habían documentado bienestar fetal y pues le habían dado egreso. Asiste con un BNP de 138, su PTOG negativa, una microalbuminuria normal y unos anticuerpos antimicrosomales y antiperoxidasa negativos. Trae un electrocardiograma de finales de agosto con un ritmo sinusal, una anormalidad vía auricular, un PR y un eje del QRS normal, test negativas en B1 a B3, sin alteraciones en el DCT o en las ondas T y con un QT normal. Y la ecocardiografía que se le había solicitado ya de forma institucional reportaba lo siguiente: un ventrículo izquierdo con dimensiones normales, una fracción de expulsión del 62%, el ventrículo derecho sí lo reportaban hipoplásico con un grosor parietal de 5 milímetros, una función preservada, un diámetro medio de 15 milímetros, longitud de 41 milímetros, aplanamiento diastólico del septum interventricular, hubo un cambio del área función fraccional, perdón, del 45%, área diastólica al 9.3 y un área sistólica 5.1. La aurícula izquierda se encontraba levemente dilatada, mientras que la aurícula derecha se encontraba severamente dilatada con un septum interauricular desviado a la izquierda. Reportaban además un prolapso de ambos velos mitrales con insuficiencia leve. La válvula tricuspidia era hipoplásica con una insuficiencia mínima sin estenosis. La válvula pulmonar con velos finos con adecuada apertura, con una insuficiencia leve. El tronco pulmonar, así como su rama izquierda y derecha, hipoplásicas. El flujo de la cava superior no se evidenciaba estenosis, sin embargo tampoco se apreciaba adecuadamente el punto de conexión con la rama izquierda pulmonar del CLEN, con un pericardio normal. Se consideró entonces que por ecocardiografía institucional sí presentaba su ventrículo derecho hipoplásico con hipoplasia tricuspidia y de la arteria pulmonar y sus ramas. Se determinó que el feto, al parecer con la misma cardiopatía materna, por lo cual se discutió pues brevemente con el servicio de cardiología, quienes consideraron que el paciente se beneficiaba de un parto institucional con valoración por el grupo de cardiopatías congénitas, y al presentar un BNP elevado se inició el diurético. El 10 de este mes volvimos a verla ya con un embarazo de 29.4 semanas. Se esta paciente a la junta médica, como les había comentado, con participación de anestesia cardiovascular, ginecobstetricia y cardiología clínica. Se consideraron 3 puntos importantes. Primero, la coordinación del parto con neonatología y cardiología pediátrica. Segundo, la vida del parto iba a definirse según condiciones obstétricas, pues hasta el momento con la clínica que presentaba la paciente. Y tercero, que si la evolución era adecuada, se consideraba parto a término con manejo por anestesia general. Bueno, entonces vamos entonces a hablar un poco de lo que muy bien nos explicó Nicolás respecto a cómo es la parte de este tipo de alteraciones congénitas que son demasiado raras. Y primero, pues es importante tener un poco de consideraciones de cómo es el sistema biventricular normal del corazón. Entonces, uno para poder definir este tipo de alteraciones congénitas debería de tratar de dividir el corazón en tres estructuras grandes. La parte principalmente de los atrios, de tanto izquierdo derecho, el sistema ventricular per se y también el sistema de arterias que salen del corazón. Entonces, con este tipo de división uno podría definir entonces cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir en estas tres estructuras cardíacas. Y hay algo muy importante cuando uno habla del ventrículo derecho hipoplásico o un sistema ventricular único, y es que a lo largo de la historia realmente ha habido muchas diferencias en la descripción, en la definición de esta entidad,
principalmente porque en los estudios anatomopatológicos se veía que efectivamente había un ventrículo que estaba predominando en la funcionalidad, pero que habían unos infundíbulos, como ustedes pueden ver aquí, que podrían ser el resguardo pues, de un sistema ventricular que no se terminó de formar adecuadamente, y por eso muchos autores decían que realmente no era un sistema ventricular único. Pero ya vamos a ver que en la funcionalidad, realmente pues dependiendo de cómo se dé el acople del sistema de las aurículas hacia las cavidades ventriculares, realmente funcionan como un sistema ventricular único, y por eso deberíamos tratar de hablar un poco más de un sistema univentricular funcional. Entonces, obviamente las alteraciones anatómicas pueden ocurrir en diferentes de las tres estructuras que mencionábamos. Pueden haber desarreglos atriales, como ustedes los pueden ver en las diapositivas. Pueden haber desarreglos en las uniones auriculoventriculares donde haya un sistema ventricular único con dos tractos de ingreso al ventrículo como tal, o que haya una ausencia dada por una estenosis o una atresia de alguna de las válvulas, ya sea de la auriculoventricular derecha o de la izquierda. Y finalmente, lo que nos compete para la charla de hoy poder entender es qué corresponde a un sistema ventricular único, a sabiendas de las acotaciones que les dije de que pueden haber unos infundíbulos que son el ventrículo que no se terminó de desarrollar completamente, que puede ser con un ventrículo derecho dominante por una hipoplasia del ventrículo izquierdo, por un ventrículo izquierdo dominante izquierdo por una hipoplasia del ventrículo derecho, o porque realmente lo que hubo de defecto es que no se formó el septum interventricular, y ahí sí realmente estaríamos hablando como tal de un ventrículo solitario indeterminado. Es importante definir bien cómo los ecocardiografistas, o cómo nosotros, las poblaciones que estamos enfrentadas a este tipo de cardiopatías, definimos que un ventrículo derecho está hipoplásico. Para eso es muy importante entonces hacer la medición que existe desde la unión de la válvula AB hasta el ápex del ventrículo que estamos considerando hipoplásico, y si esta medida es menos del 50% de la medida que doy entre la válvula AB con respecto al ápex del ventrículo que está dominando, podríamos decir que eso se considera un sistema hipoplásico ventricular. Esto entonces es para poder reforzar entonces que pueden haber múltiples conexiones atrioventriculares en ese sistema ventricular único, dependiendo de si existe o no hipoplasias o atresias de alguna de las válvulas AB, y pues eso es lo que vamos a tratar de desarrollar, que se correlaciona con lo que ya nos mencionó Nicolás de lo que se le encontró a la paciente. Voy a hablar un poco de la embriología porque esto es importante. Recordemos que el sistema cardíaco parte de un tubo cardíaco primitivo que empieza a hacer un proceso de plegamiento hacia la derecha, con el fin de que los sistemas que están acá abajo, que son los del atrio y los de los grandes vasos arteriales, luego posteriormente se puedan ascender y formar pues la estructura como tal que conocemos normalmente. Para esto surgen una serie de plegamientos y formaciones de estructuras que son de relevancia para poder entender bien esta cardiopatía congénita, porque miren ustedes que empieza a haber una dilatación de esos atrios primitivos para hacer un proceso de separación del atrio derecho e izquierdo. La formación del canal atrioventricular es fundamental porque dependiendo de cómo se expanda este canal, van a haber los problemas de una predominancia o no de la hipoplasia de ambos sistemas ventriculares, y sin duda debe haber un proceso de formación del septum como tal para que pueda verse esa separación biventricular que conocemos en el corazón normal. Entonces, de acuerdo a lo que pase en la condición que estamos viendo, entonces pueden desarrollarse las condiciones que previamente mencionamos. Si hay una falla en la formación del septum interventricular, vamos entonces a estar viendo el sistema ventricular indeterminado, donde no hay una predominancia como tal de uno o el otro. Si vemos que hay una expansión exagerada de ese canal atrioventricular, va a haber una dominancia del ventrículo derecho, y el que va a estar hipoplásico es el ventrículo izquierdo. Y si hay una falla en esa expansión, el ventrículo que va a predominar es el ventrículo izquierdo. Y eso pues está en consonancia con lo que vemos aquí cuando hay un ventrículo derecho hipoplásico. Vemos que eso se asocia principalmente a otras hipoplasias de otras estructuras valvulares ipsilaterales, es decir, válvula pulmonar o válvula tricuspidia, y ya eso lo vemos que está reflejado en las dimensiones y en las relaciones que van a existir entre el ventrículo izquierdo y derecho. Esta diapositiva es importante para poder entender
que la hipoplasia del ventrículo derecho puede ser un hallazgo aislado o puede estar asociado a otras alteraciones valvulares, como en el caso de nuestra paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, como la paciente tenía tanto alteraciones de la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, también eso explica que hayan algunas alteraciones, tanto del tracto de entrada como el tracto de salida del ventrículo derecho. En caso diferente, si no hubiera ninguna afectación, el sistema trabecular sería el que estaría explicando los casos de hipoplasia ventricular derecha aislados. Ahora bien, ¿qué tan común es esta enfermedad? Realmente uno se pone a revisar la literatura y es muy rara, extremadamente rara esta condición genética. Solamente hay información de reportes de caso y si bien más es de la población infantil, pues hoy por hoy hemos visto que estas cardiopatías se están volviendo un poco más comunes en los adultos y también se están viendo reportes de eso. Simplemente para mostrarles unos datos importantes que van en relación con el caso de nuestra paciente. Miren que hasta en un 24% puede haber historias familiares de hipoplasia del sistema ventricular derecho en los pacientes que están afectados. Y miren que los síntomas como tal están determinados principalmente por hipoxemias y cianosis, que ya vamos a hablar un poco más adelante por qué se explican estas manifestaciones clínicas. Y realmente no es una condición pues que sea pues sin complicaciones a largo plazo. Miren que la mortalidad puede ser tan alta como hasta un 16% y más si son en poblaciones mucho más pequeñas, menos de un año, si tienen falla cardíaca o si las dimensiones y las presiones al final de la diástole de los sistemas ventriculares son muy altas. No obstante, esta cardiopatía no es una cardiopatía simple, sino que puede asociarse a múltiples otros desarreglos congénitos, como lo vimos a nivel de las válvulas, pero muy importante, como también ocurrió en el caso de nuestra paciente, pueden estar asociados muchos a defectos septales y ventriculares, y esto explica por qué algunos pacientes pueden tener manifestaciones no cianosantes si no tienen estos defectos, y de lo contrario, si tienen algún septum interauricular o ventricular, pues ese chun de derecha a izquierda va a hacer que uno de los síntomas, como vimos en la serie previamente mencionada, se manifiesten con cianosis sistémica. Esto es simplemente para mostrar de todos los reportes de caso que vemos, donde la gran mayoría de defectos asociados a la hipoplasia ventricular son defectos de tipo septal interauricular. Y como le mencioné, hay un componente familiar que no está muy bien dilucidado, pero sí se ha visto que hay un comportamiento que parece ser autosómico dominante en los pacientes que están siendo afectados por esta condición genética. Y esto también explica por qué hay muchos otros estudios que han tratado de documentar múltiples genes que han sido posiblemente candidatos a explicar estos desarreglos a nivel ventricular, septal y valvular. Entonces, la presentación clínica va a depender principalmente de tres condiciones. Primero, qué tan severa esté esa hipoplasia ventricular, porque obviamente un ventrículo derecho que no sea suficiente va a tener que lidiar con un flujo ventricular muy grande y eso pues de cierta forma se va a ver reflejado en las presiones de llenado a nivel ventricular y que puedan llevar posteriormente a una falla cardíaca derecha. También va a depender, como les mencioné previamente, si existen anomalías del septum o en otras estructuras extracardíacas que estén generando shunt de derechas a izquierdas y este va a ser el determinante si va a ser una manifestación cianosante o no, y también de otras anomalías como ya las vimos, más que todo predominantemente valvulares. Entonces miren que el espectro de manifestaciones es muy variable. La gran mayoría de veces va a ser disnea, la cianosis en los pacientes que tengan las acotaciones previamente mencionadas, falla cardíaca de predominio derecho y complicaciones también arrítmicas o de bloqueos auriculoventriculares, incluso en los pacientes que no han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas. Y los pacientes que tengan una hipoplasia mucho más marcada, con defectos demasiado marcados o que tengan una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente son los que se manifiestan en la niñez con manifestaciones generalmente graves y fatales. Los pacientes que tengan, por el contrario, manifestaciones o defectos no tan severos, con obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho no tan severas o que no los tengan, esos son los pacientes que vamos a coger en la población ya más adulta y que generalmente van a estar sintomáticos, pues, pero no con una falla cardíaca tan avanzada. Y el diagnóstico, pues vamos a hacer un análisis multimodal donde podemos detectar cada uno de estos desarreglos que hemos mencionado previamente. En la radiografía de tórax podemos ver entonces cómo se pierde esta partecita de aquí que
que es muy clara, que es esa parte del ventrículo derecho, y miren aquí cómo se pierde esa unión y nos confundimos incluso con la parte del diafragma, y eso pues nos hace pensar en la hipoplasia de las cavidades derechas. Podemos encontrar shunts pues y Doppler que pulsado que nos muestran cómo es el flujo a nivel de esos septos, si hay defectos como tal, o incluso en este caso donde podemos ver que hay hipoplasias de la válvula tricuspidia con una gran dilatación auricular. Incluso miren este defecto interatrial tan grande que hay acá, con una cavidad derecha que es mucho más disminuida o más pequeña que la cavidad izquierda. Y la resonancia también en estos pacientes con cardiopatías congénitas, no solo para evaluar esas anatomías, esas alteraciones anatómicas, sino también funcionalidad y flujos, es muy buena en el abordaje multimodal de los pacientes con cardiopatías congénitas. Ya para finalizar y pues entrar en materia con la parte de ginecología, de cómo hacer el enfoque con estas maternas, es muy importante entender el manejo quirúrgico y pues entender las acotaciones de la cirugía que se le hizo a nuestra paciente. Entonces, el abordaje quirúrgico de esta condición, específicamente el ventrículo derecho hipoplásico, va a definir o va a depender de una condición importante inicial, que es si tiene obstrucción o no del tracto de salida. Si hay una obstrucción del tracto de salida, hay dos intervenciones que son las más utilizadas, que es el Blalock-Tauxic y el Glen bidireccional. Por el contrario, si el paciente no tiene obstrucción del tracto de salida por alteraciones de la válvula pulmonar, se pueden hacer tres abordajes, uno que es la banda pulmonar, otro que es la intervención de Glen y finalmente el Fontan, que es como una de las últimas medidas paliativas para los pacientes que tengan una grave disfunción ventricular. Y generalmente estos pasos quirúrgicos se hacen en una secuencia, dependiendo obviamente de las consideraciones previamente notadas, pero uno generalmente el Blalock-Tauxic y el Glen son dos intervenciones que tratan de hacerse como unas medidas intermedias para ya luego finalmente al paciente, ya cuando esté un poco más adulto o que la disfunción ventricular sea muy marcada, finalmente llegar a un Fontan. Entonces, quiero hacerles una acotación final de cómo son las intervenciones quirúrgicas para entender bien esos términos. Estos son ya unos shunt aortopulmonares, específicamente el Blalock-Tauxic, donde se comunica la parte de la subclavia con la rama de la arteria pulmonar. Esto para disminuir esa carga de flujo que tiene que soportar el ventrículo derecho y pues de cierta forma también entonces favorecer pues que haya una perfusión, pues un flujo sistémico un poco más cercano a lo normal. Y ya las otras dos intervenciones que son la cirugía de Glen, donde ustedes pueden ver que hay una desconexión como tal de ese sistema venoso superior y hay una conexión de la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha, con el mismo objetivo, tratar de disminuir esos flujos a nivel de las cavidades derechas para que esto pueda pues generar un flujo por lo menos un poco similar al normal. Se describe otro procedimiento que se llama el Lemi-Fontaine, que simplemente es como tratar de realizar un poquitico esta parte de la aurícula derecha con la vena cava superior para que ese flujo pueda otra vez fluir hacia la arteria pulmonar. Y finalmente ya el Fontan, que es como la medida final, hay varias intervenciones o varias variantes de este procedimiento quirúrgico. Uno donde se conecta la vena cava superior y se hace una fenestración para que se comunique con la aurícula derecha y finalmente se haga la conexión también con la vena cava superior a la arteria pulmonar derecha, o ya finalmente con un tubo extracardíaco donde se bypassee pues literal el sistema ventricular y cavidades derechas y se conecta directamente a la arteria pulmonar derecha. Esto trae consecuencias y beneficios. Si bien el principal beneficio es disminuir esa carga de flujo, pues finalmente se va a convertir en algo deleterio porque el paciente va a empezar a manejar presiones venosas centrales muy altas y esto va a explicar en parte por qué estos pacientes con fisiologías de Fontan tratan o tienen muchas complicaciones que pueden ser secundarias, que son importantes a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, en esta paciente que se va a embarazar o que ya está embarazada, perdón. ¿Y cuáles son esas complicaciones que tenemos que tener en cuenta en un paciente que fue intervenido con una cirugía de Fontan? Las arritmias, principalmente disfunción sinusal, pero pueden hacer múltiples arritmias de tipo supraventricular. Es muy importante la enfermedad tromboembólica por todos esos parches que se ponen o también por la estasis que se produce en este tipo de fisiologías. Por la congestión y esa sobrecarga de presiones centrales puede haber daño hepático, puede haber enteropatía perdedora de proteínas y finalmente ya en estadios más avanzados pueden producir falla cardíaca derechas o incluso alteraciones restrictivas de tipo pulmonar. Y retomando pues nuevamente a la materna como nuestra paciente, recordar sobre todo en este caso pues las valoraciones fetales y maternas van a ser vitales.
fetal porque traemos un caso de una paciente que feto se encontraba igualmente afectado por la cardiopatía. Entonces se ha descrito que entre el 3 al 5% de los fetos tienen un riesgo de una cardiopatía congénita si madre presenta una cardiopatía congénita, esto sin asociación pues a un síndrome en específico, versus el 1% que pues corresponde como a la población en general. Y hay ciertas cardiopatías que tienen un riesgo aumentado de transmisión. Es por eso que pues se encuentra y se ve en las diferentes guías, en la diferente literatura, la indicación de una ecocardiografía fetal entre semana 18 a 32, si alguno de los padres, y acá no limitan únicamente a madre, si alguno de los padres presenta una cardiopatía. En cuanto a la valoración materna, pues es importante que se puede dividir en 3 como momentos de la vida, por decirlo así. Tenemos un momento preconcepcional, tenemos un momento de los controles prenatales y los seguimientos cardiobstétricos ya de la paciente embarazada, y tenemos el momento del parto. Infortunadamente, pues esta paciente no le tenemos un seguimiento desde el momento preconcepcional, pero igual quiero mencionar un poquito para que nos llevemos para la casa, pues la importancia de este momento. Y es que en pacientes con cardiopatías congénitas, así se encuentren desde temprana edad, lo importante es la anticoncepción y la consejería preconcepcional, obviamente ya en edad reproductiva, pero que se debe manejar desde muy temprana edad. Importante en la preconcepción, la imagenología. La idea es identificar lesiones de alto riesgo que puedan causar alteraciones, bien sea al momento de quedar en embarazo, como ya lo vamos a ver próximamente, o que durante el embarazo pues me vayan a traer complicaciones. Se describen principalmente lesiones de alto riesgo como son la hipertensión pulmonar, la dilatación aórtica, las disfunciones valvulares, sobre todo izquierdas, o las disfunciones ventriculares. En este periodo preconcepcional se debe intentar el tratamiento quirúrgico, sobre todo en lesiones de alto grado, para que al embarazo, al momento de ya concebir, se entre con la corrección de las mismas. Se indica también pruebas de esfuerzo, sobre todo en disfunciones ventriculares o valvulares, y mencionan algo muy importante, y es la valoración por el grupo de genética. Dado pues que puede existir un alto riesgo de transmisión fetal de estas cardiopatías, o en caso de antecedentes familiares importantes, donde pues una consejería genética y determinar este riesgo de transmisión es importante. Como les habíamos comentado, el riesgo materno, pues se utiliza la clasificación modificada de la OMS, donde se le va a dar una clase a la paciente, y según esta clase que le asignemos, se va a recomendar un seguimiento por los servicios de cardiología y obstetricia. Pues en nuestra institución tenemos una clínica cardiobstétrica donde en la misma consulta pues la valoración se hace de manera multidisciplinaria. Esta paciente con un riesgo alto, una clase 3 para la clasificación de la OMS, se recomienda es un seguimiento 1 o 2 veces al mes. Ya en cuanto al equipo cardiobstétrico, la idea es manejar de forma individualizada cada uno de los requerimientos de la paciente. Esta era una paciente que nos consultaba con la cardiopatía ya mencionada, que la clasificamos como una clase 3 en la escala. Sin embargo, que por la historia clínica era una paciente que venía pues bastante controlada pese a un pobre seguimiento, sin sintomatología cardiovascular aparente, por lo cual este manejo es muy diferente a posiblemente la misma paciente que nos consulte, pero que sí tenga una sintomatología pues cardiovascular más florida.
La idea es que el plan del seguimiento del embarazo y como vamos a ver más adelante del momento del parto, pues se diseñe por este equipo. Principalmente se debe componer por el cardiólogo. Se menciona la necesidad de un anestesiólogo obstétrico o, como en el caso que vamos a ver, un anestesiólogo cardiovascular, un obstetra y pues con un asterisco dejo el cardiólogo pediatra para, pues dependiendo de los requerimientos de el feto, en este caso, pues que si viene afectado con una cardiopatía. No, como hablamos con el doctor Felipe, no es muy frecuente el reporte de casos de esta patología concreta, sin embargo, es posible clasificarla, como vimos con él, como una fisiología, un ventrículo 1. Entre las posibles complicaciones que se describen las arritmias atriales, se describe la falla cardíaca, los tromboembolismos y como parte de la obstetricia, son pacientes que se pueden encontrar con abortos recurrentes de una causa aparentemente no clara, con restricciones del crecimiento intrauterino o con un riesgo aumentado de partos prematuros. En cuanto a la consideración en la monitorización, pues son pacientes que se considera el uso de ecocardiografía, de pruebas de esfuerzo preconcepcionales, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, pues al momento de captar a esta paciente, pues ya se encontraba en embarazo. Consideraciones en el manejo, la idea es hacer un manejo del equipo cardiobstétrico con un seguimiento cada 2 semanas, a la vía de parto y a las consideraciones anestésicas. No existe contraindicación para un parto vaginal, como veíamos al inicio, a menos de que pues condiciones obstétricas no lo permitan. Se debe pues la administración de la anestesia epidural, sin embargo menciona que se va a hacer una titulación lenta, pues en estas pacientes va a depender un poco las circulaciones de precarga y consideraciones posparto, el riesgo de falla cardíaca o de tromboembolismo pulmonar, que por sí, por embarazo y el efecto pues procoagulante es mayor en estas pacientes, debe tener pues mayor cuidado con eso. Esta ilustración pues nos trae un resumen de, dependiendo la clase en la clasificación de la OMS, en donde coloquemos a la paciente, si es 1, si es 2, 3 o si es 4, cómo se debe hacer este manejo multidisciplinario. Empieza desde la consulta preconcepcional y, como les dije, la anticoncepción es muy importante desde tempranas edades, porque pues cardiopatías descompensadas van a tener un riesgo aumentado de pérdidas en el embarazo o incluso de complicaciones maternas que pues puedan comprometer la vida de la madre. Se debe referir ya en el momento del embarazo a un centro con mayor experiencia, consultas por el obstetra, incluso hablan del especialista en medicina materno-fetal, por un anestesiólogo obstétrico, por todo el equipo de cardiología, y dependiendo de la necesidad, pues sí se va a requerir ya un cardiólogo pediatra y este tipo de otras subespecialidades, dependiendo pues la afectación también del feto. La idea es monitorizar, como se veía con pues antecedente cardiopatía materna, es indicativo para un ecocardiograma fetal, y por lo menos en la clase de nuestra paciente se debe recomendar por lo menos tener un ecocardiograma materno no mayor a 1 año, y este se debería repetir entre semanas 28 a 32 si presentamos una disfunción miocárdica o una disfunción valvular. Y el seguimiento también se debería hacer con BNP, como pues vimos en esta paciente. Y ya el último momento es la atención del parto. Entonces, la importancia acá sobre todo es establecerlo de forma multidisciplinar, porque pues para obstetricia solito no es muy complicado determinar en qué momento realizar
la finalización de la gestación. Sin embargo, pues se tiene que tener en consideración el equipo de cardiología, el equipo de anestesia y el equipo de, en nuestra paciente, el equipo de cardiología pediátrica. Se habla que este plan se debe hacer desde semana 28 para tener las cosas bastante claras. El parto vaginal no se encuentra contraindicado y de hecho se menciona que es de preferencia si las condiciones maternas lo permiten. Hacen hincapié también en la necesidad de asistencia en el segundo periodo, o sea, en el expulsivo, con necesidad de ayudar mediante la instrumentación posiblemente el parto si encontramos una enfermedad crítica, una ortopatía o unas condiciones dependientes de precarga, como son la hipertensión pulmonar o la circulación, como veíamos con el doctor Felipe, la circulación Fontan, que por sus características va a ser necesario que asistamos un poco a las maternas en este momento del pujo. Y pues la anestesia epidural con las condiciones que ya les mencioné. Entonces, ¿qué experiencia se tiene en estos casos y qué encontramos en la literatura con respecto a esto? La verdad no hay mucho, como nos dijo el doctor Felipe, no hay mucho que se encuentre y no es muy fácil encontrar. Sin embargo, encontramos este reporte de caso de una paciente embarazada. Nos reportaban era un embarazo ya de 38 semanas en una paciente con su segundo embarazo. Nos mencionaban que tenía un antecedente de un desgarro perineal de alto grado en el embarazo previo. Era una paciente con un antecedente de una atresia pulmonar y tricuspidia, como resultado un ventrículo derecho hipoplásico que había sido llevado a un procedimiento de Glenn y a un shunt aortopulmonar con, al parecer, también pobre seguimiento cardiológico. Previo al embarazo manejaba saturaciones limítrofes del 90%, dolor torácico ocasional con edema, pues importante en miembros inferiores, con una clase funcional NIHA 2 y una ortopnea. Ya durante el embarazo presentaba empeoramiento leve de esta disnea con saturaciones entre el 83 y el 87%, cianosis distal. Pues durante el seguimiento de su embarazo habían evidenciado restricción del crecimiento intrauterino y oligohidramnios, con una ECOTT realizada a la paciente con una FEBI del 35%. En esta paciente, pues en este caso en particular se indicó fue un parto por cesárea, básicamente por el antecedente del trauma perineal, el oligohidramnios y preferencias del paciente. Se mencionaba que esta paciente había tenido una experiencia muy desagradable con su anterior parto, con su desgarro, por lo cual pues no quería volver a someterse por lo mismo. Sin embargo, pues se mencionaba en este reporte de caso que tenía todas las condiciones para preferirse un parto vaginal. Se obtuvo un recién nacido con un adecuado APGAR y en la discusión lo que les mencionaba, se mencionaba que el parto vaginal era de preferencia para prevenir las complicaciones pues inherentes al procedimiento quirúrgico que es una cesárea. La instrumentación del parto, como veíamos, la asistencia de este segundo periodo importante para evitar la disminución del flujo sanguíneo con la valsalva y la subsecuente hipoventilación con el posterior aumento del retorno venoso y la posible hiperventilación que podría presentar estas pacientes. Y pues en este caso en particular, a pesar de ser de preferencia, no se decidió dar este parto vaginal, sobre todo por las preferencias de la paciente y el hallazgo del oligohidramnios. Pero pues con esto vemos que en un caso de similares características la vía de parto estaría completamente indicada y más en una paciente tan estable y sin sintomatología cardiovascular como es nuestra paciente. Ya en cuanto a la condición fetal, pues ahí eso sí se encuentra mucha literatura de las cardiopatías congénitas y de su asociación y sus desenlaces perinatales, sobre todo en lo que respecta a hipoplasias ventriculares derechas y hipoplasias ventriculares izquierdas. En este artículo se menciona que las pacientes con, que los fetos con dominancia ventricular izquierda, o sea, con hipoplasia ventricular derecha, como el caso de nuestro feto, tienen una mayor tasa de supervivencia neonatal versus
pues en los que se encuentre el ventrículo izquierdo hipoplásico. Las malformaciones extracardíacas y anormalidades cromosómicas se observan con frecuencia en pacientes con cardiopatías, por lo cual pues en estos fetos es de vital importancia esta ecografía de tercer nivel de detalle anatómico en busca de otras malformaciones y otras anormalidades que de pronto nos lleven a un síndrome cromosómico, y que existe una mayor incidencia de anormalidades cromosómicas en ventrículos derechos dominantes, pero la verdad no se ha encontrado todavía una significancia pues estadística. Y por último quiero mencionar pues los grupos multidisciplinarios. Este artículo publicado en una revista coreana nos habla del efecto de estos abordajes multidisciplinarios en la tasa de nacimiento de fetos con cardiopatías congénitas. En este que nos menciona, se dividieron los grupos, se siguió a un grupo de pacientes con fetos afectados por cardiopatías congénitas de forma multidisciplinar versus otro grupo. Como resultados, no hubo diferencias en la tasa de seguimiento de los grupos seguidos de forma multidisciplinar versus los no seguidos de forma multidisciplinar. Sin embargo, en el estudio también se incluyó otro desenlace y fue la clasificación de estos pacientes para una corrección de Fontan según los hallazgos versus una corrección biventricular. En ambos, entonces, en los que se iban a llevar a corrección de Fontan, unos se siguieron de forma multidisciplinar, otros no se siguieron de forma multidisciplinar, y los que se iban a llevar a correcciones biventriculares se siguieron de forma multidisciplinar y otros se siguieron de forma no multidisciplinar. En estos sí se evidenció que hay un aumento significativo en los desenlaces favorables en los que se siguieron de forma multidisciplinar. Básicamente, ¿por qué? Porque seguirlos de forma multidisciplinar requiere la contribución de, pues sobre todo las tres especialidades que veíamos de cardiología, de obstetricia y en el caso de cardiopatías fetales de cardiología pediátrica, lo que nos permite una planeación del embarazo y del trabajo de parto y del momento del parto de forma conjunta con ellos, pues en pro de los beneficios superiores para paciente y para feto. Básicamente este era el caso que traíamos para el día de hoy. No sé, el profe Jesús o el profe Edison, qué aportes o qué preguntas tengan. Profe Edison, adelante. Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación a ustedes dos. Pues este es un caso que ustedes bien lo han puesto, lo han mencionado en el embarazo, pues no es muy frecuente, y digamos que este caso tiene la particularidad de que tenemos un compromiso materno y fetal con algunos datos que nos pueden hablar de cierto patrón de herencia, como nos mostraba Felipe, pero pues por eso también queríamos que hoy nos acompañara la doctora Ana María Cabe, que es cardióloga pediatra y obviamente mucho más experta en el tema. Entonces quisiera aprovecharla, su presencia, para que nos cuente un poquito acerca de la cardiopatía en sí, de qué tan común es que veamos, porque pues ya muy bien los recientes mostraron que puede haber una asociación que es más frecuente, y de ahí la recomendación de siempre hacerles ecocardiografía fetal a estos niños, e idealmente al nacimiento también que se les haga ecocardiografía ya al neonato para poder identificar si hay cardiopatías congénitas asociadas. Y en nuestro caso en particular, pues es una gran ventaja para nosotros como institución que podemos brindar esa atención desde la madre embarazada a través del servicio de ginecobstetricia, la clínica cardioobstétrica, hacer el seguimiento de la paciente, pero que también en estos casos de pacientes que tienen un riesgo aumentado de cardiopatías congénitas, pues poder contar con el grupo de cardiopatías congénitas en el equipo de pediatría. Entonces es muy importante pues como poder brindar toda esta atención en las pacientes. Y en este caso en particular, entonces, para la profe Ana María, ¿qué tan común es ver justamente que una paciente tenga un feto con la misma cardiopatía? Nosotros hemos tenido 2 o 3 casos donde coincide la cardiopatía materna con la cardiopatía fetal, pero ¿qué nos podría decir más al respecto? Y aprovechando que es una paciente pues, que todavía está
embarazada y que vamos a tener el parto también, como qué consideraciones tener justamente con ese neonato y como que para pues poder brindar esa atención integral. Hola, ¿me oyen? No me oyen. Señora. ¿Me oyen? Sí, doctora. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues varias consideraciones. Evidentemente sí es más frecuente que los niños de padres con cardiopatías congénitas tengan cardiopatías congénitas, pero esto generalmente es en las cardiopatías más simples. Generalmente lo vemos en CIAs y en estenosis pulmonares, es lo que más fácil se hereda. Las cardiopatías complejas, pues es mucho más extraño, como en el caso de esta paciente. Una primera pregunta para los obstetras, porque tengo duda con la eco fetal, porque hablan de un defecto de los cojinetes endocárdicos. Un defecto de los cojinetes es un canal AB. Esta paciente, el feto tiene un canal AB. Es una pregunta para los que hicieron las ecos obstétricas, porque yo no tengo acceso a ellas. Doctora Ana, esas ecocarios fueron extrainstitucionales y hechas por personal idóneo. Sin embargo, a pesar que fueron por personas reconocidas en el medio, hay discordancias en las mismas. Es una realidad. A la paciente se le solicitó otra ecocardio de control que se la debe estar realizando en esta semana, pero reconozco que hay discordancias, doctora. Ok, si no, eso es para mí para el nacimiento, porque una cosa es partir de un canal AB con ventrículos no balanceados, pero bueno, esa era una pregunta específica para mí. Bueno, respecto como todo lo del ventrículo derecho hipoplásico, porque aquí hay mucha gente en la reunión, entonces, más que cuánto mide el ventrículo, para uno definir si es un ventrículo derecho hipoplásico, hay que partir que en el desarrollo embriológico, todo lo que tiene que ver con el corazón depende del flujo para que se desarrolle. Es decir, cuando yo tengo un ventrículo derecho hipoplásico o un ventrículo izquierdo hipoplásico o una aorta hipoplásica, es porque no les llegó suficiente flujo para que eso se desarrolle. Entonces, más allá del tamaño del ventrículo como tal, eso es una consecuencia, no la causa. La causa es que yo tengo las válvulas AB pequeñas o no las tengo. Entonces, si yo tengo una atresia tricuspidia, no voy a tener realmente un ventrículo derecho chiquito porque no me le llegó suficiente flujo. Lo mismo una atresia mitral o una atresia aórtica. Entonces, el tamaño del ventrículo es consecuencia de una falta de flujo y no es el tamaño del ventrículo el que hace la definición del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho hipoplásico como tal. Es más allá, lo que buscamos son las hipoplasias pulmonares, hipoplasias tricuspidias o atresias de todas estas 4 válvulas AB y BA. Eso es supremamente importante. Siempre, sobre todo en el ventrículo derecho cuando es pequeño, lo más importante es saber qué es lo que está pequeño, si la pulmonar, si la tricúspide, si ambas, porque eso es lo que va a determinar todo el manejo paliativo de estos pacientes. Entonces, nunca como olvidar eso. Otra cosita es que no es banda de la pulmonar, sino la cirugía se llama bandaje o cerclaje de la arteria pulmonar. Es pues como un detalle pequeñito. Y que estos pacientes siempre van a tener manejos paliativos. Nunca el residente de ginecología habló de que esta paciente ya se había corregido. Estos pacientes nunca se corrigen. Siempre son manejos paliativos porque nunca vamos a llegar a una corrección total porque no podemos crear un ventrículo ni podemos crear una tricúspide, una mitral o una aorta que no existen. ¿Ok? Y otra cosita pequeña es que decía que no se veía la conexión del Glen con la rama izquierda. El Glen va a la rama derecha, excepto que tengamos una cava izquierda persistente. Entonces, lo que no se veía seguramente era la conexión con la rama derecha o la anatomía de la rama izquierda, que siempre es muy difícil de ver por eco en todos estos pacientes. La rama izquierda es muy difícil de evaluar.
Obviamente, la cardiopatía como tal que tuvimos la oportunidad de revisar con Edison, toda la historia ya que después trajo la paciente, esta como tal, como ventrículo derecho hipoplásico por una hipoplasia tricuspidia es muy rara, es muy rara, y mucho más raro que tengamos un bebé con algo similar. Hay que ver bien pues cuando nazca qué es lo que tiene el bebé debe nacer acá. Si el bebé nace en semana, nace estable y lo demás, podemos esperar antes de iniciar el prostín. Pero si estamos hablando de que yo tengo un ventrículo único y no sé exactamente qué anatomía tenga, ante cualquier duda, este paciente nace por la vía, ya se sabe, la vía que escoge el obstetra, pero si no tenemos claro y el paciente nace en malas condiciones, inmediatamente hay que empezar el prostín antes de esperar una ecocardiografía pediátrica. Básicamente, pues como esas cosas. Y sí, yo desde la consulta de cardiología pediátrica, más o menos desde los 12 años o antes, depende de la niña, empiezo a hablar con la mamá y la familia y la niña de la importancia de prevenir embarazos por los riesgos que tienen. La mayoría de las mamás todavía lo miran a uno raro cuando usted a los 12 años está hablando de embarazos con las niñas, pero es absolutamente fundamental y ojalá hubiera un ambiente mucho más claro en el medio, porque aquí es muy fácil, yo lo mando a obstetricia, es muy fácil que la niña planifique, pero en el resto de entidades de la ciudad es bastante complejo todavía hablar de planificación en menores de edad y sobre todo si tienen una cardiopatía compleja. Eso sería pues muy importante que se replicara todo esto desde la universidad, todos los grupos de ginecólogos de la ciudad. Básicamente eso, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, buenos días. Sí, profe, adelante. Sí, buenos días. Tengo audio ahí, ¿no? Profe, adelante, se escucha bien. Bueno, buenos días. Gracias a Nicolás, a Felipe por la presentación, los aportes de la doctora Ana María. Muy bien. Más o menos recalcar todo lo que se ha dicho. La importancia en esta paciente es que lastimosamente pues llegó ya en embarazo y no tuvo pues una valoración preconcepcional adecuada. Ya lo dijeron que si bien es raro en los niños, como lo mencionan, pues mucho más raro va a ser ya en la etapa adulta, mucho más raro encontrarlos en las embarazadas y mucho más raro que esté comprometiendo todavía de manera paralela al feto. Hay que volver a recalcar lo que se habla, lo que dijo la doctora Ana María, esas evaluaciones preconcepcionales son demasiado importantes y cabe resaltar toda esa asesoría que debe tener el pediatra, el cardiólogo pediatra, el ginecólogo en esa evaluación de planificación familiar, darle una buena consejería preconcepcional, la consejería genética debe estar paralela, ya que lastimosamente pues siempre hay múltiples genes candidatos a todo eso, pero todavía no hay nada claro, pero sí vale la pena insistir en eso. Saber que todas esas complicaciones que hay en el feto tampoco son tan despreciables. Ahí lo mencionó Nicolás, hasta un 5% son heredables en las pacientes o en que tienen cardiopatía ya preexistente. Lógicamente, menos si no la tiene, pero todo eso es un hallazgo que nos debe alertar para cuando tengamos ya la paciente en embarazo. En esta paciente que está en embarazo, creo que alcancé a entender por ahí que está en la semana 26, tenemos que estar muy atentos y muy pendientes a todas las complicaciones, no solo cuando en los pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida y así no lo tengan, esas complicaciones cardiológicas, arrítmicas, todos esos eventos tromboembólicos que pueda tener, tenemos que estar muy atentos. Y debemos determinar muy bien la vía del parto, lógicamente como se mencionó, con indicación obstétrica, pero hay que definirlo muy bien durante este transcurso que falta.
y el abordaje multidisciplinario. Debemos todos estar como precisos y hacer como la mejor consejería y el mejor tratamiento al final. Un caso muy bonito que deja bastante enseñanza por lo raro y el reto que representa para el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna acotación, intervención. Felipe, no, yo quiero ahí agradecer pues mucho las observaciones de Jorge y de la doctora Ana María, y que obviamente vamos a tener muy presente todo eso dentro de la parte final del embarazo. Pero yo creo que es importante además mencionar que definitivamente tenemos que hacer mucho énfasis en la detección de estos pacientes, como decía la doctora Ana María, desde los programas que siguen a estos pacientes, el cardiólogo pediatra, pero también generalmente estos niños van a tener seguimientos por diferentes personal médico. Entonces es necesario que todos seamos conscientes de brindar una asesoría en anticoncepción adecuada, porque si no, pues vamos a tener este riesgo. Y definitivamente el manejo multidisciplinario es algo que hemos cada vez que nosotros, o sea, lo tenemos claramente en práctica, y entre más lo hacemos, definitivamente más convencidos estamos de que es fundamental, porque miren todas las ideas y todos los comentarios que benefician a la paciente dentro de la discusión de estos casos tan complejos. Y recalcar nuevamente la importancia del BNP. Esta paciente, a lo largo del seguimiento, nosotros hemos estado con unos controles periódicos de BNP que nos han permitido identificar momentos en los que el BNP se empieza a subir y que nos ayudan a hacer modificaciones en el tratamiento, con el cual nuevamente se normaliza, y que definitivamente eso también nos ha ido mostrando cómo logramos llevar a embarazos cada vez ser más a término, cerca del término, con menores desenlaces neonatales también, y por tanto, pues unos mejores resultados para ese binomio. Entonces, insistir que eso es una herramienta fundamental en el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profe. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna acotación final o ya para finalizar entonces la sesión del día de hoy. Bueno, yo creo que no hay ningún otro aporte pues en este momento, entonces les agradecemos a todos por la asistencia, a los profes y a la doctora Ana María, muchas gracias por la intervención y por las acotaciones finales de este caso pues tan interesante. Nos encontramos en la próxima sesión, muchas gracias a todos y feliz día. Luego, feliz día. Feliz día.